vamos a hablar de política con una persona que hace un tiempo teníamos ganas de hablar con ella. Se llama Guadalupe Tagliaferri y es senadora nacional de Juntos por el Cambio por Cava. ¿Qué tal, Guadalupe? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, buen día y a toda la audiencia. Bueno, gracias por estos minutos y estaba pensando en cómo podía tratar de encarar la cuestión de el momento que vive la UCR dentro de Juntos por el Cambio y como senadora de Cava, si llegase a plantearse una interna entre Martín Lustó, quien fue la persona que te acompaña en la senaduría por Cava y tiene una interna con Jorge Macri, ¿cuáles serían las diferencias que encontrarías en el plan de gobierno que llevaría adelante Martín Lustó en relación a las propuestas que tendría Jorge Macri? Yo hice, efectivamente, como decís vos, soy compañera de fórmula e hice campaña con Martín Lustó en la fórmula. Y yo lo que encontraba era un Martín Lustó que había planeado, había manifestado diferentes acciones que podía llevar el gobierno cuando compitió con Horacio, y muchas de esas propuestas que él había argumentado en su campaña del 2015 fueron incorporadas dentro de la gestión nuestra, y de hecho muchos de esos tipos fueron incorporados dentro de lo que nosotros tenemos en la ciudad, que es un gobierno de Juntos por el Cambio. Obviamente en un bastión que históricamente el PRO, que lo fundó Mauricio Macri, que lo continuó Mauricio, que lo continuó Horacio, pero donde nosotros gobernamos en un esquema de coalición de gobierno, como creemos que además tiene que suceder a nivel nacional, y así lo plantea siempre Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual creo que podrán ser explicaciones que ellos darán, tanto Jorge o Soledad Acuña o Fernán Quirós o Martín Lustó, al momento de la campaña. Lo que sí creo es que hay un modelo de gestionar en la ciudad que la gente ya dijo que es el modelo que quiere, que es el que además nosotros queremos llevar al país, donde los políticos se ocupen de los problemas de la gente con soluciones reales y sin mentirle. Me parece que ese modelo es algo que vino para quedarse, y tanto el candidato del PRO como el candidato de la UCR, es decir, el candidato de Juntos por el Cambio, va a tener que respetar. ¿Vos considerás, Guadalupe, que tanto Jorge Macri como Martín Lustó le abriría la mochila a los laburantes y bajarlo de los colectivos de Cava? Personalmente creo que es un exceso, sobre todo porque no tiene un plan. Entonces, parar un colectivo, hacer una requisa. A mí la imagen de ayer, viendo a los trabajadores, a la gente que volvía de trabajar o de hacer un feriado, con las manos alzadas sobre la nuca, apoyadas en el colectivo, me pareció que esa imagen que la Argentina no puede permitir. Sí es cierto que me gustaría tener un plan integral de seguridad. Además creo que la verdad que el que quiere salir a robar no sale arriba del bondi con la mochila. Por lo general van de caño y se suben en el colectivo o esperan a la gente en la parada. Sí podés tomar medidas, me parece que podés pedir DNI y ver si ese DNI tiene un pedido de captura, si el auto lo podés parar, pedir el auto, ver si el auto es robado. Pero la verdad que parar todo, aparte es inviable. ¿Cuánto tiempo más lo puedes hacer? ¿Cuántas líneas de colectivo hay en el AMBA que vas a controlar? Todas, absolutamente todo el tiempo. Me parece que eso no sería lo que haríamos en Juntos por el Cambio, ni a nivel país, ni a nivel de la provincia de Buenos Aires, y menos a nivel de la ciudad. Ahora, ¿vos considerás que a nivel nacional el PRO tiene, como en lo que sería la futura interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, hay un costado mucho más duro en las apreciaciones de Patricia Bullrich, por ejemplo, con temas de seguridad, que las que plantea Horacio Rodríguez Larreta? La pregunta sería, como senadora por el radicalismo y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si vos considerás que ahí es donde puede tratar de colarse una definición radical, porque el radicalismo dentro de la coalición de Juntos por el Cambio se entiende, por ejemplo, en temas de seguridad, y podría yo entenderlo por otras políticas de gobierno, que es menos duro en llevar adelante políticas que uno tal vez las liga más con el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, con lo que pasó con las políticas que llevó ella cuando era ministra de Seguridad. ¿Vos crees que el radicalismo puede llegar, y más que nada para el votante de Cava, a entender ahí que la diferenciación entre radicalismo y Juntos por el Cambio en su versión pro es esa? Me parece que cuando te roban no hay una cuestión de radicalismo, de pro. Insisto, me parece que hoy lo que gobierna... Pero hay políticas para encarar los temas.
Vos podés encararlo abriendo mochilas de trabajadores o podés encararlo con otros tipos de mecanismos. Yo te puedo decir que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un esquema de trabajo donde además un subsecretario durante el traspaso a la policía viene del espacio del radicalismo, donde se trabajó en tener a los policías equipados, tener a los policías controlados, tener protocolos, formar personal, tener cámaras, que los jueces, que los fiscales cuando vos detenés a alguien puedan contenerlo y no soltarlo los 2 días. Digo, la verdad que me parece que hay herramientas que no son ni de izquierda ni de derecha, de tener una cámara para poder controlar si hay delincuencia, tener los policías equipados, tener a los policías con chalecos que se los da la misma fuerza, que tengan cantidad de horas de tiros semanales. Me parece que esto es la nueva forma de que la gente quiere que le solucionen los problemas. Todo lo demás es conversación de la grieta, que como vemos no le resuelve la vida a la gente, porque mientras estamos en la grieta de qué haría uno, qué haría otro, desde la ideología, a la gente le falta la comida, a la gente le roban, a la gente no llega a fin de mes, le falta el laburo. Me parece que esa conversación no le da respuestas a la gente. En la Ciudad de Buenos Aires hemos demostrado que podés abordar la temática de la seguridad sin tener que violentar la garantía a ninguna persona. Y así lo vamos a hacer a nivel nacional si tenemos la oportunidad de gobernar. El problema de la seguridad es enorme y requiere respuestas en serio. No quedarnos pensando si la UCR haría, si el PRO, porque además nosotros somos Juntos por el Cambio. Este es un espacio donde tiene la coalición cívica, tiene dentro del interior del país hay un montón de partidos provinciales que no son ni la UCR ni el PRO y son fundamentales. Tenemos a Orrego en San Juan, a Poche en San Luis. Claro, pero Guadalupe, pero si se va una interna, es lo mismo que le va a pasar al Frente de Todos. La gente que, por ejemplo, va a votar la propuesta de Alberto Fernández no va a ser la misma que vote la propuesta de un candidato kirchnerista. Y en el PRO se está dando el mismo juego, tanto dentro del PRO como también en el radicalismo, y ahí es la pregunta que yo te decía. Me parece que el radicalismo, si quiere volver a retomar cierta fuerza dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, por más que sean todos iguales, yo lo que no encuentro es un programa diferenciador de la UCR dentro de Juntos por el Cambio en relación al PRO. Y en el Frente de Todos, me parece que indefectiblemente están yendo hacia esa diferenciación. Entonces, lo que quería preguntarte es si vos crees que el radicalismo debe diferenciarse de esas ideas que, por ejemplo, en seguridad yo creo que tendría distintas Martín Lustó a Jorge Macri, o en La Nación tendría diferencias Horacio Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich, y ahí es donde el radicalismo me parece que no termina de ubicarse y decir, bueno, nosotros estamos en una coalición, conjuntamente con la coalición cívica, con el PRO, pero nuestro plan de gobierno y nuestras diferencias ante nuestro aliado de la coalición, yo no noto de dirigentes de radicalismo que se estén mostrando o vislumbrando de una manera muy clara. Creo personalmente que además lo que hay es un trabajo de todas las fundaciones, de todos los espacios donde se consolidan. Vos después podés tener características particulares el del armado de cada una de las personas. Pero además creo que la Argentina tiene problemas tan grandes que vos lo que necesitas claramente es tener una base de consolidación, de consenso de todas las fuerzas que forman Juntos por el Cambio. Y de esa forma hay, la necesidad de producir y exportar. No hay discusión entre nadie de Juntos por el Cambio que esa es la salida. La inseguridad no es un problema, la necesidad de las escuelas abiertas, la revolución educativa no es una discusión, la importancia que tiene el turismo en las economías regionales. No es una discusión dentro de Juntos por el Cambio, ni hablar de unificar el tipo cambiario y bajar la inflación. De eso estamos todos de acuerdo. Sí. Esos son los grandes problemas. Después, vos podés tener distintas figuras dentro del espacio Juntos por el Cambio que tienen, en mi caso considero que es Horacio Rodríguez Larreta el que mejor tiene las características personales, porque además lo demostró en la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante todo lo que significa esa transformación en el país, que van a ser los que se muestren. De todas formas, es una situación donde el radicalismo decidirá quién será el candidato que pondrán a nivel nacional, y hoy tienen en la ciudad el candidato de Martín Lustó y están convencidos que es que tiene que suceder. Bueno, lo decidirá finalmente la gente. ¿Por qué crees que está costando tanto? Siempre costó, pero lo que ha sucedido en esta última semana en la Cámara de Senadores con la ley Lucio, con alcohol cero, con otros tratamientos de otras leyes, yo leí el comunicado de Juntos por el Cambio y ustedes están pidiendo que la coalición o que el kirchnerismo, Cristina Fernández,
haga las cosas como debería hacerse, de convocar una sesión con un temario previo, consensuado. Pero ¿no te parece que a veces los temas son mucho más importantes y lo más importante es el fondo y no las formas? Nosotros somos los que pedimos desde septiembre del año pasado, yo estoy dentro de la Comisión de Acuerdos, que es la que nombra jueces. Sí. En septiembre del año pasado teníamos aprobado los 3 jueces de Rosario, los 3. Sí. Nunca los trató el kirchnerismo. En noviembre sí trataron los jueces de Piedrabuena, que es una cámara de alzada por las causas de corrupción de Cristina en Santa Cruz, que no tienen ni siquiera edificio para funcionar. Eso en noviembre el kirchnerismo en el Senado lo llevó al recinto y los aprobó. Durante todos los meses hemos planteado tratar los temas de los jueces de Rosario, no lo trataron. Los que pusimos la ley Lucio y los jueces y demás en temario fuimos nosotros. Durante 3 años nos cansamos de pedir temas relevantes de la agenda de la gente y solamente vemos los temas de la agenda judicial de Cristina. Y vuelvo con el incidente que me preguntaste sobre si la matanza estaba bien. ¿Tenemos un problema de seguridad? Sí. ¿Estamos de acuerdo que se violen derechos constitucionales y se ponga la gente contra la pared y se le haga requisa? No, no es el modo. Entonces, los temas son relevantes. Ahora, no porque los temas son relevantes vos podés permitir violentar toda normativa, todo proceso, no porque sea relevante la seguridad, te voy a llevar detenido por las dudas. Entonces, esa es una situación. Nosotros, la sesión se cae porque el kirchnerismo decide hacerla caer, porque decide violentar el reglamento, violentar las normas, violentar las leyes, violentar el procedimiento. Todos los temas que quisimos tratar la semana pasada los pusimos nosotros en la agenda. Lo que dijimos es, hagámoslo como corresponde. Los jueces, por normativa del Senado, se nombran primero. Pero Guadalupe, para hacerlo, pero para hacerlo como corresponde, ¿qué tendría que haber sucedido? Cambiar el temario, mira qué simple. Los jueces se nombran primero, los jueces se nombran primero. No se pueden nombrar últimos. Bueno, pero eso ya venía con la aprobación de diputados, lo de los jueces de Rosario. No, los jueces no pasan fiscales, por diputados. No, el nombramiento de jueces no pasa por diputados. Es una prerrogativa del Senado. Sí. El acuerdo para jueces. Sí. Era para nombrar jueces, no para la reforma de crear nuevos jueces. Sí, eso es lo que se trató en diputados, tenés razón. Sí, claro, sí. Esto era un nombramiento de jueces, sí. No lo de ampliar las fiscalías, que es lo de diputados. Claro, que para el otro día Rosario. No se trata al último, se tratan primero. Es que siempre se quería tratar al último, porque no los quería aprobar. Porque desde septiembre que están para ser aprobados. Es decir, se aprueban y al otro día van a Rosario a trabajar. Bueno, pero lo importante no es que se aprueben, Guadalupe, en definitiva, si se aprueban último. Después, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, lo importante es que se aprueben, porque después estaba el Colcero, que me pareció una ley importantísima, lo de la ley Lucio también. Vuelvo a lo mismo, Marcelo, es importante la seguridad. Entonces, por eso podemos llevarnos detenidos a la gente por las dudas. No te escuché esa parte final, ¿cómo? No, digo, que las cosas sean relevantes no significa que vos puedas no cumplir con las normativas. Es decir, ¿es importante la seguridad en la matanza? Sí. Entonces, ¿podemos llevar a la gente detenida por las dudas? No. Entonces, ¿es importante los jueces? Sí, como hacerlo como corresponde. Claro, y nosotros decimos, claro, pero hay jefes de bloque, Guadalupe. Pero cambiemos el temario. Digo, en los que dijeron caer. Pero hay jefes de bloque, Guadalupe. O sea, yo sé que en esa discusión, en definitiva, vos sos una senadora que sos parte de un bloque. Pero está Naidenov. Naidenov tranquilamente se puede juntar con Mayans. En su momento era Cornejo también. Claro, sí, pero ¿sabés? Durante 3 años solamente hubo 2 veces labor parlamentaria. 3 años. Cristina mandaba por sesión especial, nos avisaba el día anterior, la reforma judicial, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema, reforma judicial, todo, votar en contra del Fondo Monetario Internacional, todo. Está bien, pero ustedes pero Guadalupe, ustedes como fuerza política, ¿ustedes no piensan que el país está más allá de Cristina? Claramente, y eso fue lo que venimos manifestando. Pero no sucede después, en la lógica no sucede. Porque porque es lo mismo que yo me ponga a hacer periodismo pensando que existe La Nación Más y C5N. No, entonces me quedo trabado ahí. Pero vos tenés hay una diferencia. Vos en el Senado tenés 72 senadores y tenés el kirchnerismo manejando la agenda. Entonces yo por más que quiera, es como que yo quiera cambiar de canal y no pueda, porque no podés, porque tenés un consenso de senadores que te aplican la mayoría. Entonces no podés comparar, porque yo no puedo cambiar de senadores. Entonces si Cristina es la que te maneja el temario, si el Senado te lo ponen, los senadores te dicen cómo se va a votar, si no te llaman a conversar en labor parlamentaria, yo pienso a la gente, pero si del otro lado tengo a la presidenta del Senado
y a los senadores que ahora circunstancialmente perdieron el quórum, pero hasta hace un mes tenían el quórum. Entonces yo no puedo cambiar de canal. No puedo cambiar de canal porque tengo un Senado manejado por Cristina, con la agenda de Cristina. ¿Cuál es mi posibilidad? Yo vivo en una democracia, entonces yo me siento y digo lo que pienso ahí. ¿Puedo torcer el voto? No. Ahora, por suerte, la gente votará y me decidirá si le dan los votos a los senadores del kirchnerismo o no. Sí, igual yo creo que en algún momento te puedes sentar en ese tiempo y decir, che, es importante el Colcero, es importante la ley Lucio y es importante como lo otras hemos cosas. dicho, lo hemos planteado, de hecho, el temario lo hemos planteado, nosotros planteamos hace 3 semanas las sesiones especiales. Eso está perfecto. Ahora Eso, digo, si lo plantean ustedes, ¿por qué no ceden después a decir, che, bueno, nada, nos sentamos igual? Este jueves se van a tratar todos los temas. Claro, después una presión en donde ya a veces el análisis se nos hace medio complejo a nosotros, porque es insistencia, y lo que yo noto es no porque Macri o no porque Cristina, y en eso estamos en el medio nosotros, mientras hay laburantes que le abren la mochila en la matanza. O sea, se entiende, ¿no? La involución y el cierto. Yo no quiero hablar no me parece comunicar desde la violencia y aborrezco esa forma de comunicar, pero entiendo realidades sociales en donde yo voy notando el hartazgo de la no solución por parte ni de Juntos por el Cambio ni de Frente de Todos, y después sabiendo que al final del túnel está Milei, con las barbaridades que dice Milei, Guadalupe. En el Senado, Juntos por el Cambio hizo todo lo que puede hacer democráticamente para plantear esto. Ahora, si vos no tenés los votos, no lo podés hacer. Es simple. Nosotros hasta hace un mes, todo esto lo decíamos, yo vengo desde septiembre, todas las sesiones pidiendo que den los jueces de Rosario. El kirchnerismo no lo hacía. Entonces no es que yo quiero decir, pero Cristina, te cuento una realidad, que Juntos por el Cambio no gobierna en el Senado, no gobierna. No, eso lo entiendo, pero también... Esta es la situación, me parece que hay no hay que dejar de poner una mirada en esto. Que Juntos por el Cambio puede hacer en aquellas provincias que gobierna y puede manifestarse de cara a la gente. Ahora, yo no podría haber votado los jueces de Rosario en noviembre, como el kirchnerismo votó los jueces de Santa Cruz en Piedrabuena, porque no teníamos la cantidad de votos necesarios. No, eso está bien, pero lo que yo te digo, Guadalupe, es más profundo. Yo recién abrí el programa y puse un corte de audio de Patricia Burrich, en donde al final de ese corte de audio, una nota que le dio a Leuco entre semana en La Nación Más, dice, no le vamos a aceptar nada y Cristina es una mentirosa, que salga a hablar. ¿A vos te parece que como senadora de la Nación, sabiendo que estamos entrando en un año electoral y que hay una sociedad argentina que la está pasando mal por cuestiones económicas y por todo lo que sucedió con la pandemia, no quiero irme muy atrás y extender la pregunta, pero ¿a vos te parece que en este contexto yo puedo hacer algún análisis desde un lugar ciertamente racional cuando una líder de la oposición le dice no le vamos a aceptar nada a este caso del oficialismo que representa a Cristina con el Frente de Todos? Personalmente no es racional. Yo comparto que la Argentina, como te decía hace un rato con respecto a los matices entre los líderes de Juntos por el Cambio, creo que lo que necesita es un amplio consenso donde todos nos pongamos a conversar cómo hacemos para sacar los temas relevantes de la Argentina que llevan décadas todos juntos. En ese camino hay que ampliar la base de consenso. Obviamente, probablemente con Kicillof, que me va a decir quiero vivir en un mundo paralelo, no tenga nada para conversar porque no entendemos ni siquiera el diagnóstico en forma similar. Ahora, la democracia en la Argentina necesita que nos sentemos a sacar adelante los problemas, porque la inseguridad no es ni derecha ni izquierda. Y en la grieta no vive nadie, en la grieta no se hacen políticas públicas, en la grieta no le sirve a ningún argentino y no le sirve a la Argentina. Ahí comparto que tenemos que tener la madurez de decirnos las cosas realmente como son, con la dureza que significa hablarnos todos de frente y buscar la manera de salir adelante todos juntos, obviamente con todos aquellos que quieran entender que la inseguridad no es ni derecha ni izquierda, es inseguridad y le afecta al laburante en la matanza. Por eso es que creo que Horacio de la Reta es la persona indicada para hacer este proceso. Bien. Guadalupe, te mando un beso. Buen fin de semana, pasará lindo mañana y gracias por darnos estos minutos. Un placer, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Guadalupe Tagliaferri, quien es senadora nacional de Juntos por el Cambio en Cava.